Ahora vamos a continuar con el tema de los ácidos carboxílicos, observando aquí en el ácido fórmico. Vean que en el ácido fórmico las dos distancias entre los enlaces carbono-oxígeno son diferentes, una indicando el doble enlace, que sería 120 picómetros, y la otra de 134 picómetros. Mientras que en el anión formiato, estabilizado por resonancia, las dos distancias a ambos oxígenos es de 127 picómetros. Noten también que es la distancia intermedia entre el enlace sencillo y el enlace doble. Recuerden la ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos permite determinar el pH para un ácido, en donde el pH es igual al pKa más logaritmo de la concentración del anión sobre, en este caso el carboxilato, sobre la concentración del ácido. Para los diferentes ácidos, por ejemplo, para el ácido acético tenemos que de 4.76. Para el ácido cloroacético, en donde hay un cloro, vean que el cloro estabiliza al anión y entonces el pK es de 2.85. Por inducción lo estabiliza, retira electrones mediante el enlace sigma y cambia el pK de 4.76 a 2.85, o sea, prácticamente 100 veces más ácido. Cuando tenemos dos cloros, en el ácido dicloroacético el pKa es de 1.48 y con tres cloros sería el pKa de 0.64. También puede actuar a distancia. Fíjense que en este caso, en donde el cloro está a 1, 2, 3 carbonos de distancia del grupo carboxilo, el pKa es de 4.52, siempre inferior al del ácido acético. Cuando el cloro está a un carbono de distancia del grupo carboxilo es de 4.05 y si está adyacente al grupo carboxilo es de 2.86, o sea que actúa por acumulación y a distancia y según la distancia. Ahora, fíjense que según el efecto que tenga sobre el pH del ácido benzoico, nosotros podemos saber qué tan activante o desactivante va a ser un grupo. Los grupos desactivantes convierten al ácido benzoico en más ácido. Eso es, recuerden, porque los grupos desactivantes retiran electrones y por lo tanto estabilizan la carga negativa del anión carboxilato. Mientras que los grupos que donan electrones desestabilizan la carga negativa del anión y por lo tanto hacen que el equilibrio se desplace en menor cantidad hacia la derecha. Así tenemos que para el ácido nitrobenzoico, bueno, para nitrobenzoico, el pKa es de 3.41, es un grupo sumamente desactivante. Fíjense que con los halógenos tendríamos 3.96 de pKa, con el hidrógeno 4.19, que sería el ácido benzoico, y con los grupos que donan electrones tendríamos el metilo 4.34, el metoxi 4.46 y un grupo sumamente desactivante como el hidroxilo 4.48. Con lo cual vean que nosotros, si tenemos un ácido benzoico cualquiera y queremos ver o queremos estudiar qué tan efecto tienen, por ejemplo, la combinación de grupos, únicamente tendríamos que medir cuál es el pKa del ácido. Aquí tenemos ya los valores. El ácido parametoxibenzoico con un grupo activante, el pKa es de 4.46. Para el ácido benzoico es de 4.19 y para el ácido paranitrobenzoico con un grupo que retira electrones es de 3.41. Ahora vamos a estudiar la forma en cómo se preparan los ácidos carboxílicos. La mayoría las hemos estudiado previamente. Una es la oxidación de cadenas laterales de aromáticos. Una cadena lateral, como en el paranitrotolueno, se oxida con permanganato de potasio en medio acuoso a 95 grados Celsius y el resultado es el ácido paranitrobenzoico. El grupo metilo pasa a ser un grupo carboxilo. Recuerden que la limitación es que debe de llevar al menos dos hidrógenos el carbono bencílico. Un segundo método es la ruptura oxidativa de alquenos. Un alqueno, como el del ácido oleico, en presencia de un agente oxidante poderoso como el permanganato de potasio en medio ácido, el resultado es que se escinde este doble enlace carbono-carbono y donde previamente iba el doble enlace,
pasa a estar presente un grupo carboxilo, tal como lo observamos aquí, en donde este carbono pasa a estar oxidado con un grupo carboxilo, formando el ácido nonanoico, y el otro carbono también pasa a estar oxidado, formando el ácido nonadioico, ya que previamente llevaba un grupo carboxilo en el otro extremo. Un tercer método es la oxidación de alcoholes primarios y de aldehídos. Recuerden que un alcohol primario como el 4-metil-1-pentanol, en presencia de un agente oxidante como el óxido de cromo en medio ácido, se oxida de un grupo hidroxilo a un grupo carboxilo. Y en el hexanal, que ya es una forma oxidada de un alcohol, entonces con un óxido de cromo en medio ácido, pasa a ser el ácido hexanoico. También sería la quinta forma de cómo sintetizar ácidos carboxílicos es mediante la hidrólisis de los nitrilos. Recuerden que en la sustitución nucleofílica de un haluro con un grupo nitrilo obtenemos el nitrilo, entonces al hacerlo reaccionar con cianuro de sodio. Y luego en medio básico seguido por una acidificación se convierte en el grupo carboxilo. El grupo nitrilo se hidroliza a un grupo carboxilo. Un sexto método es la carboxilación de reactivos de Grignard. Si nosotros hemos preparado un reactivo de Grignard únicamente con burbujearle dióxido de carbono, el resultado va a ser primero un intermedio, que sería un carboxilato de bromo-magnesio, y luego en medio ácido se convierte en el ácido correspondiente. Aquí pasaríamos del bromuro de fenilmagnesio al ácido benzoico. Y en cuanto a las reacciones de los ácidos carboxílicos, vean que aquí tenemos el ácido carboxílico. Sus principales reacciones van a ser una, donar el protón. En lo que sería la desprotonación, actúan como ácidos para convertirse en el anión carboxilato. El segundo, la reducción, podemos reducirlos para convertirlos en un alcohol primario. Y vean que vamos a tener la sustitución nucleofílica de acilo, que la vamos a estudiar ampliamente en la tercera unidad, en donde se sustituye el grupo hidroxilo por un grupo sustituyente. Y también la sustitución alfa, en donde se sustituye el hidrógeno en la posición alfa por un grupo de alquilo. En cuanto a las reacciones de los nitrilos, vean que como les había dicho, son similares a los ácidos carboxílicos, ya que el carbono está enlazado con mediante tres enlaces con un átomo más electronegativo, igual que lo que sucede en el ácido carboxílico, y se presentan, aunque no son muy comunes en la naturaleza. Por ejemplo, la cianociclina, que se ha encontrado a partir de algunas levaduras y que tiene propiedades anticancerígenas, o el lotaustralin, que presenta una estructura de un azúcar enlazado mediante un oxígeno con un carbono que lleva un grupo nitrilo. Entonces esto generalmente sirve de protección, sería una especie de veneno o de material sumamente dañino para el organismo que lo ingiera. En cuanto a la síntesis de los nitrilos, vamos a ver que a partir de una amida, esta es una amida, fíjense que es un ácido carboxílico en donde el grupo hidroxilo ha sido sustituido por un grupo amino, lo podemos reaccionar con cloruro de tionilo en benceno a 80 grados, y el resultado va a ser que donde previamente estaba el grupo amida, este se reduce pasa a ser un grupo nitrilo. Entonces este carbono, que previamente estaba enlazado con dos oxígenos y un nitrógeno, pasa a tener tres enlaces con el nitrógeno, liberando dióxido de azufre y ácido clorhídrico. Entonces pasaríamos de la 2-etil-hexanamida a la 2-etil-hexanonitrilo con un rendimiento de un 94%. En cuanto al mecanismo de reacción, el azufre en el cloruro de tionilo, vean que está muy deficiente en electrones debido a que está enlazado con átomos más electronegativos que él, y entonces el par de electrones le cede este par de electrones al azufre, con lo cual el azufre queda enlazado.
Aquí lo vemos enlazado. Al mismo tiempo, para compensar ese nuevo enlace que está formando, deja ir un par de electrones hacia el oxígeno. Entonces aquí tenemos el oxígeno con carga negativa y los dos cloros. Y adicionalmente se mantiene el resto de la estructura. Bueno, aquí tenemos un enlace sencillo, como se los había comentado, y el resto de la estructura. El oxígeno con el par de electrones, entonces regresa el par de electrones para volver a formar el doble enlace oxígeno-azufre, y con esto deja salir al cloro. Entonces en esta llegamos a esta posición. Todavía el nitrógeno está con carga positiva, y entonces lo que vamos a tener es que una base toma un hidrógeno que parte como protón, deja su par de electrones y nos genera el doble enlace carbono-nitrógeno. No, y nos genera el compuesto neutro. El compuesto neutro ya lo que provoca es que el hidrógeno deje su par de electrones formando el enlace nitrilo, y con eso sale el grupo saliente, generándonos el dióxido de azufre y partiendo el cloro. Entonces, por hoy hasta aquí lo dejamos. Vean que mañana no tendremos clase y seguiremos con este último tema de la segunda unidad hasta el lunes. Si tienen alguna consulta por el examen, me lo pueden hacer al grupo, bueno, al privado del WhatsApp, y ya yo les diré si, en caso de que vea que tienen razón o quiero examinar más el asunto, que me envíen un email.